Estamos de vuelta en ADN Hoy, en esta edición de miércoles 27 de mayo, y tomamos contacto ahora con el representante de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en Chile, doctor Fernando Leanes. ¿Cómo está, doctor Leanes? Buenos días. Buen día, Mirna. Buen día, Mauricio. Muy buenos días. Primero, doctor Leanes, ¿comparte usted la visión del ministro de Salud en cuanto a que en el mundo y en Chile, o en el mundo o en Chile, todas las proyecciones y simulaciones se demostraron equivocadas en estos meses y navegamos en la oscuridad para combatir el coronavirus? Las proyecciones matemáticas lo que sirven es para proyectar recursos, ¿no es cierto? Yo tuve oportunidad de ver el modelo que se usó en Chile, preparado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Ciencia. Creo que por el mes de febrero el ministro había hecho proyecciones usando ese modelo, y sirven para modelar la incertidumbre y te da una cosa que se llama intervalo de confianza, que es los recursos que vos vas a necesitar en el peor de los escenarios, ¿no? Por otro lado, hay otros modelos que son más bien académicos, que sirven más bien para predecir cuándo se van a dar picos o cuándo se van a dar mesetas. Esos modelos me parece que en algunos casos son peligrosos, porque te generan una expectativa de que en tal momento vas a poder hacer una cosa que ahora no podés hacer, y eso lo decíamos y lo dijo el ministro como hace un mes, yo no sé si ustedes recuerdan, que en el momento en que teníamos la meseta en Santiago, el virus había empezado a propagarse en barrios donde iba a ser muy difícil la cuarentena, el aislamiento de las personas enfermas. Y entonces esa meseta que se daba en una zona que tenía una homogeneidad, cuando pasara a otra zona distinta, iba a tener otras variables y se iba a producir un reto gigante. Nosotros no dijimos van a aumentar los casos, sino que dijimos un reto grande. ¿Por qué no decimos que se van a aumentar los casos? Porque creemos que hay que pelearla y hay que tomar todas las medidas y hacer todo el esfuerzo. Bueno, se dio eso, aumentaron los casos. Y por otro lado, también sirve para definir medidas de corto plazo. Por ejemplo, vos un día determinado vos tenés una probabilidad de salir a la calle, contagiarte y tener un curso fatal de COVID. Esa probabilidad, pongamos, es de 50 en 20 millones. El modelo lo que te dice es que esa probabilidad es esa semana, a la semana siguiente va a ser 100 en 20 millones, a la semana siguiente va a ser 200 en 100 millones, porque calculan cuántos casos secundarios se dan por cada caso primario, o, dicho de otra manera, cada cuántos días se duplica el número de contagios, ¿no es cierto? Individualmente tu decisión no cambia. Tu decisión no tiene que cambiar. Vos esa probabilidad, repito, y lo doy como un ejemplo, de 50 en 20 millones, vos la tenés que tratar de reducir lo más cerca de cero posible. El riesgo cero se dice que no existe. Bueno, tenés que tratar de reducirla a cero con medidas de distanciamiento físico, higiene respiratoria, tomando esas medidas. Vos lo podés hacer. Es decir, doctor Leanes, por sus palabras yo desprendo que el problema no está en los modelos, sino está en la gestión que se hace para, en definitiva, o hacer caso a esas proyecciones o lograr naturalmente adelantarse a un escenario mucho más adverso, pero de manera concreta, no solamente en las palabras, porque en algún minuto el virus se expandió más allá de la cuenta, ¿no? En las zonas populares, que era justamente lo que había que evitar. Y eso entonces, desde su punto de vista, contradice lo que dice el ministro, que estamos, que finalmente la realidad de la pandemia es tan fuerte que superó cualquier modelo. Con respecto a los modelos académicos que preveían o sea, hay muchos modelos y mucha gente haciendo modelos. La mayoría, algunos de esos modelos son acertados, coinciden con lo que realmente ocurrió, son modelos de predicción, lo que estamos hablando, ¿no? Y otros, no. Entonces, esos modelos que no toman en cuenta la heterogeneidad, porque en epidemiología los modelos, ciertos modelos hacen supuestos, y uno de los supuestos más
más necesarios para muchos de estos modelos matemáticos es que la población es homogénea. Y la población no es homogénea, y esto lo vemos a nivel global. Vimos la epidemia en China, que tuvo un comportamiento, una campana perfectita que se cerró en 80 días, y después vimos una montaña en Europa, en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy distinto China que Europa, que Estados Unidos. Adentro de esos países son más homogéneos que lo que son en Latinoamérica, que es que es la región más desigual de todas, y la desigualdad es el principal factor de heterogeneidad epidemiológica. Entonces, yo no sé a cuáles modelos se refería el ministro, pero yo sí digo que aquellos modelos que se hacían con proyecciones a largo plazo, que se mostraban que en junio en Chile iba a caer, iba a mesetarse, iba a empezar a caer el número de fallecidos, o el número de contagios, que son una proporción, los fallecidos son una proporción de los contagios, a mí me parece que no eran que no era una cosa buena, no era una cosa buena pensar que íbamos a llegar a un pico en algún momento o a una meseta. No tenemos que pensar que vamos a llegar a un pico, pero tampoco tenemos que aceptar una condena de que obligadamente se van a seguir duplicando los casos cada tantos días, como dije, una semana, no sé cada cuántos días se están duplicando los casos en este momento, sino que tenemos que pensar. Imagínate que en un partido de fútbol, para que todos nos entiendan, en un partido de fútbol en los primeros 5 minutos te hacen un gol y vos ya proyectás que vas a perder porque te hicieron un gol a los 5 minutos, que vas a perder, no sé, 9-0 en el primer tiempo. No, tenemos que ver qué es lo que no estamos haciendo bien, colectiva e individualmente, corregirlo y tener lo más rápidamente posible una reducción de la aceleración del número de casos diarios. Claro, siguiendo la analogía del fútbol, cambiando de alguna forma la estrategia, haciendo algún cambio en el equipo, en una de esas, diría más de alguien. Pero, no hay otro equipo. Ya. Acá el equipo somos los que estamos en la calle y son los que están en los centros de salud. Y yo todos somos el equipo. Hay gente, pero hay gente que se enoja cuando yo digo esto. Chile tiene el mejor equipo. Chile tiene un excelente trabajo de sus profesionales de salud en todos los niveles. El Estado chileno, el gobierno nacional y los alcaldes han puesto todo lo que se tenía que poner para tomar las medidas y tomar las previsiones y aumentar la capacidad de los centros de salud. Ya, pero doctor ¿En Leanes, qué fallamos? Sí. Sí, no, que le iba a preguntar, porque conversamos con el representante de la OMS en Chile, el doctor Fernando Leanes. Doctor Leanes, ya tenemos todos claro que el factor socioeconómico y sobre todo el factor socioeconómico multidimensional puede ser un factor relevante acá, porque es mucho más difícil para los sectores más vulnerables guardar la cuarentena. Y estamos viendo tal vez algo muy parecido en países como Ecuador primero y Perú ahora, que también están en una situación súper crítica con una expansión muy acelerada. Pero ayer mismo la OMS rescataba el ejemplo de África, donde todos temían por febrero y marzo que iba a ser, pero ya el acabose, iba a ser... La pandemia iba a causar una mortandad general en los países muy empobrecidos de África, y sin embargo han tenido muy buen récord hasta acá. Uno podría pensar, bueno, testean muy poco, hay poco registro, las estadísticas no son confiables, pero la propia OMS, ayer el doctor Tedros decía que han sido un ejemplo para el mundo y que tienen mucho que mostrar los africanos al resto del mundo porque tienen la experiencia de pestes atroces, malaria, fiebre amarilla, ébola, y saben cómo reaccionar frente a esto. ¿Cómo ve usted esa contradicción entre países los más pobres del mundo, el continente más pobre del mundo, que lo estaría haciendo mejor que América Latina, que creíamos todos que era un continente emergente? Sí, han tenido que no miramos lo que pasaba con ébola, ¿no? La verdad que es hasta emocionante, diría, cómo han peleado los africanos, en algunos países de África, como República Democrática del Congo, por ejemplo, con enfermedades tan complicadas y con tan pocos recursos. Tienen, obviamente, la gimnasia de ir a los centros de tratamiento del ébola,
eso fue muy masivo y yo no conozco el detalle de las estrategias que están llevando adelante, pero son estrategias basadas en el trabajo comunitario, basadas en la participación de todas las personas. Eso fue algo, no quiero demorarme mucho con eso, pero eso fue realmente una epopeya lo que hicieron en República Democrática del Congo, en Guinea-Conakry, en los países del occidente de África frente a esta pandemia. La clave Nigeria, es claro, la atención primaria de la salud, el trabajo de la propia comunidad. Por eso siempre decimos, el trabajo de los alcaldes en esto es fundamental. Hay que hacer un despliegue mucho mayor del que se está haciendo y hay que ver cómo se puede hacer ese esfuerzo para llegar a las comunidades y explicar cómo cada uno puede tener herramientas para prevenir en el día a día ese contagio que, repito, hoy es con una probabilidad bastante alta de cada día de contagiarte COVID y cuando vos te estás haciendo tu trabajo individual, estás protegiendo al equipo también, estás protegiendo también a los que te rodean. No conozco el detalle de lo que presentó el doctor Tedros ayer, pero creo que eso es lo que tenemos que buscar en este momento, y ser solidarios y, repito, a veces las desigualdades son lo que nos complican, ¿no es cierto? Y quienes tienen más posibilidades, tienen más oportunidades, tienen más responsabilidades también de asumir lo que les toca y de ayudar a los otros, ¿no? Doctor Leanes, conversamos a esta hora con el doctor Fernando Leanes, representante de la OMS y de la OPS en Chile. A partir de lo que usted ha visto, de los estudios, los modelos, en fin, de la situación actual en la región metropolitana, lo primero, ¿usted considera que se debiera proyectar por 2 semanas más, como han dicho otros expertos, la cuarentena? ¿Considera que la región de Valparaíso debiera entrar en cuarentena? Yo, digamos, la OPS, digamos, la recomendación es que se tienen que tomar en cuenta 3 factores. La situación epidemiológica, o sea, la dinámica de los nuevos casos, de los casos diagnosticados y de los casos presuntos o probables, la capacidad del sistema de salud y la capacidad del testeo. Y por otro lado, tiene que haber 2 condiciones que son la apropiación por parte de la población, esto que estoy comentándoles, ¿no es cierto?, el comportamiento individual que cada uno de nosotros tiene que tener, y protocolos y cambios de conducta en los lugares de trabajo. Esas condiciones, empezando por el tema de la aceleración del número de casos, no está dado en este momento, pero reitero, son las autoridades, y nosotros recomendamos que sean un diálogo entre alcaldes y gobierno nacional los que tienen la información del detalle y los que tienen que determinar cuándo y cómo se toman las medidas. Y además que no es solamente, las medidas no son de distanciamiento físico, no son solamente el quedarse en la casa, porque hay gente que no se puede quedar en la casa porque cumple funciones esenciales, especialmente los trabajadores de salud, especialmente los fuerzas de seguridad, personas que hacen delivery, supermercados, etcétera. Entonces, independiente de la medida de quedarse en la casa, de aquellos que se pueden quedar en la casa, hay que asegurar que lo puedan cumplir todos con ayuda social y hay que generar los protocolos y los cambios de conducta en aquellos fuera del espacio médico, que es darle, digamos, los equipos de protección personal, etcétera, fuera de esos espacios que conocen las conductas que tienen que tener, que tienen las destrezas, hay que ir generando las destrezas en los lugares que sí están funcionando hoy, ¿no es cierto? Doctor Leanes, le pregunto por lo que está pasando en su país, Argentina, que esto a propósito de que el propio presidente Alberto Fernández ha hecho ya como en 2 o 3 ocasiones comparaciones con países de la región y con Chile en concreto, incluso cometiendo un error el otro día ahí con unas cifras que había dado. Pero Argentina está ostentando una bajísima tasa de contagios para la población que tiene, que más que duplica, casi triplica la de Chile. En muertes no hay tanta diferencia como en el caso de los contagios.
El presidente Fernández ha hecho ostentación de eso como un logro y tienen una cuarentena que además se está extendiendo. ¿Cómo ve usted lo que pasa en Argentina y cómo se explica solo porque están haciendo muy pocos tests o porque realmente han logrado controlar la pandemia? Argentina, o sea, cada uno de los países tiene tiene retos distintos, tiene acatamientos distintos, y esto es muy heterogéneo entre sus distintas grupos de población, ¿no es cierto? Entonces es difícil hacer una comparación entre países, pero sí para nosotros es muy importante tomar aprendizajes, ¿no? de lo que está haciendo un país, de lo que está haciendo otro, hacer intercambio de información, de conversaciones. Un caso especial es Uruguay, ¿no es cierto?, que está también controlando, no vamos a decir la velocidad de propagación. No estoy en el detalle, vamos a decir, de lo que está ocurriendo en Argentina, pero sí me parece que hay aprendizajes en Chile, en Argentina, en Uruguay, en cada uno de los países para digamos, ver cómo se han ido resolviendo las cuestiones. Doctor Leanes, pero lo que está claro es que todo indica que el nivel muy bajo de número de tests en Argentina, que es 3.000 por millón de habitantes, versus nosotros que estamos como en 26.000, etcétera, ¿no? O 20.000. Bien, eso también es una explicación, diría usted, para el bajo número de casos. Ellos reportan hasta el día de ayer 13.228. Sí, hay, pero lo que pasa es que también estamos viendo las cifras acumuladas. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hubo una escasez muy importante de insumos para PCR en la región de Latinoamérica. Carissa Etienne, nuestra directora, lo había señalado, lo había alertado. También faltaban equipos de protección personal. Chile, y precisamente basado en las proyecciones que se hicieron en el mes de febrero, tuvo una política de aprovisionamiento, de preparación de laboratorios muy fuerte, muy potente. Por eso Chile hoy está testeando inclusive asintomáticos, no solamente el de síntomas leves. Otros países, no sé si es el caso de Argentina hoy, testean solamente o han testeado en algún momento solamente a los casos graves. Entonces, en el número acumulado aparece una tasa de fallecidos sobre diagnosticados mucho menor en Chile que en otros países. Y eso no es porque en otros países no estén atendiendo bien a los casos graves, sino que es que no hay diagnósticos de casos leves que tienen menor probabilidad de fallecer. Entonces, pero repito, hay que ver, porque estamos hablando de casos acumulados, hay que ver cómo está la situación hoy. Yo no tengo detalles para hacer comparaciones. Doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, Organización Mundial de la Salud en Chile, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias, Mirna, gracias.